encontramos con Cecilia Mozombite, también que participó en el programa Historias detrás de la muerte. Buenas tardes, Cecilia. Quisiera saber cuál fue tu participación en el programa Historias detrás de la muerte. A ver, yo entré al programa Historias detrás de la muerte porque estaba necesitando un investigador, un periodista de investigación. Me pasaron la voz. Ramón Ganosa, que era el productor, me hizo la entrevista, me explicó básicamente de qué era. Desde un principio me dijo, oye, la cosa es difícil, no es fácil. Estamos hablando de historias que pasaron en 1930, 10, en 1800, entonces había que hacer una investigación histórica además, ¿no? Yo había hecho, yo soy periodista de profesión, empecé en el Canal 2 más de 14 años, haciendo periodismo de investigación para un programa que se llamaba Diálogo, me dirigí a Obed Matías, y nada, digamos que la investigación es parte de mi día a día, ¿no? Entonces, cuando me presentan la oportunidad, le digo, bueno, ok, vamos, o sea, hagámoslo, dime qué historia es, y si funciona bien, y si no, vamos para otra cosa. En el caso de Dora Mayer, ¿quién propuso ese tema para que entre al programa? El caso de Dora fue muy particular porque ya cuando tú estabas en el rumbo de las investigaciones, tú ibas proponiendo temas. Entonces, cuando yo voy haciendo varias investigaciones de las que tenía a mi cargo, después de José Santos Chocano, Dora aparecía en algunos reportes del periódico de la época. Estamos hablando que Dora Mayer era como que la primera mujer periodista de esa época. Destacada. Claro, destacada además porque ella vino a tomar la posta del papá. El papá era un extranjero que llegó al Callao y que empezó a hacer notas aduaneras en primer lugar. Y cuando el papá fallece, ella toma el puesto del papá. Entonces digamos que se convierte como que en la primera mujer periodista de esa época. No estamos hablando de 1800 y tantito. Entonces, digamos que Dora me pareció interesante porque además estaba íntimamente ligada, a pesar de ser extranjera, con el tema indigenista, ¿no? Entonces digamos que me llamaba mucho la atención. Y como tú ibas leyendo, y al hacer repasos de periódicos, lees periódicos enormes, son una sábana, encontrabas una historia, otra historia, y empecé a investigar, o sea, empecé como que a tomar nota, y después le dije a Ramón, oye, es una buena historia, porque es una historia de amor, además, te digo. No, pero ¿cómo, no? O sea, porque es una historia muy frustrada. Le digo, ella se enamora del que era su colega, su amigo, porque en realidad nunca fueron nada. ¿Cómo se llama el chico? No me acuerdo. Pedro Zulén. Pedro Zulén, hijo de inmigrantes japoneses de la época. Entonces, él se enamora de ella. O sea, al revés, él se enamora de él, pero se enamora mal, perdidamente, pierde los papeles, pierde todo. Entonces tú vas leyendo todas las cosas que ella publica y tú dices, la cosa está loca. Y yo le digo, juega. Entonces cuando ya ellos van a ver la historia, o sea, cuando ya vas a ver la lápida, es Dora Mayer Zulén. ¿Sí, nunca se casó? Nunca se casó, pero así está, su lápida dice Dora Mayer. Entonces ya tenías la historia para contar dentro de la línea que te planteaba el programa, ¿no? Historias que te llevan a saber el por qué está escrito de esa forma la lápida. Y así fue, entonces me dieron la luz verde y empecé a investigar, lo primero que tú tienes que hacer cuando tienes una historia así es saber de dónde viene, tratar de buscar los registros más antiguos de la llegada de su familia, de la familia de ella y después de la familia de él. Entonces para eso no te quedaba otra más que ir a los archivos, buscar, en el caso de Zulén ibas al archivo de la San Marcos, porque la San Marcos tiene mucha historia acerca de él. Ibas al archivo, en el caso de Dora, al archivo del comercio propiamente, porque en el comercio tú registras las cosas que te cuentan un poco la historia. Ella trabajó ahí. Claro, también, ella trabajó en el comercio en realidad. Entonces, digamos que puedes ir atando cabos, ¿no? Vas apuntando una cosa, vas apuntando otra. En el caso de Dora fue bastante difícil poder avanzar un poco más porque Dora no tiene familiares, Dora muere sola. La familia de Dora desaparece con ella porque el papá se casa con la prima que es la hermana de su mamá, y se vienen acá al Perú. Entonces la adoptan prácticamente a Dora. Dora no tiene hijos, entonces no tuvo hermanos, el papá muere, la mamá muere, la mamá muere y ella se queda sola viviendo en el Callao. Entonces digamos que la historia de ella pierde ahí hasta el momento en que se queda sola. Muere después y de el que momento Pedro. de que ya, como ella ya no tiene familiares, descendientes, ¿cuáles fueron las dificultades para conseguir esta información? Ahí lo único que pudimos hacer fue basarnos en la familia de Pedro Zulén. Porque resulta de que cuando tú vas haciendo la investigación, y a pesar de todas las locuras que hace ella y lo mal que lo deja a él delante de la opinión pública de ese momento de Lima, que era un escándalo lo que había pasado entre ellos,
en realidad el canon lo había armado ella, eso estaba clarísimo, porque ella escribe cosas y en la revista que tenían escribe incoherencia y media. Cuando Pedro muere y no la dejan ir al entierro, no la dejan entrar y ella se proclama la esposa de Pedro, pasa algún tiempo y la mamá la acepta, a la mamá le da pena, le da lástima a Dora porque está sola, porque está loca, porque está loca de amor en realidad. Entonces llega a sentir un poquito de lástima, por así decirlo. Entonces, cuando yo empiezo a buscar a los familiares de Pedro, llego a encontrar a un sobrino nieto de Pedro Zulem, hijo de la hija de la hermana, una cosa así, que vive acá en La Perla. ¿Cómo llego con él? Porque tú empiezas a investigar, tú tienes que hacer eso es prácticamente su árbol genealógico. Y entonces se casó con fulanita, tuvo 3 hermanas, y entonces ¿esta dónde podrá estar? Y entras y googleas y buscas, vas a los archivos, o sea, de verdad que es una investigación muy exhaustiva para no patinar cuando tú hagas tu investigación. Todo tiene que estar debidamente sustentado. Tú, cuando haces la investigación, logras encontrar los artículos de ellos, artículos en los que participa ella, artículos que van trabajando año tras año, y es eso lo que te sirve de sustento para poder darle una idea al espectador del nivel del que estábamos hablando, ¿no? En cuanto a trabajo, en cuanto a admiración que sentía ella por él y en cierta forma él por ella, ¿no? También para llegar a la conclusión, podemos decir que Dora Mayer, al momento de que ella misma cubrió su nota, porque ella quedó registrada en los periódicos, todas sus cartas, sus poemas. Entonces, para la actualidad ahora podemos decir que todo lo que conocemos de ella es gracias también a ella, por ella misma lo que dejó publicado. Claro, lo que pasa es que todo lo escandaloso que conoces de Dora está, claro, documentado por ella misma, porque ella escribió las notas, la carta abierta, para que todo el mundo supiera que ella era la esposa de Zulem, la carta en la que le decía que era un buen amigo, que estaba muy decepcionada de él, o sea, todo lo que sería ahora escribir por Facebook abiertamente para que todo el mundo te lea, todo eso lo hacía ella a través de su revista. El problema fue que se supo todo el escándalo, pero no se supo todo el trabajo que hizo a favor del indigenismo en el Perú en esa época, que fue un súper trabajo, que fue una súper lucha por los derechos de los campesinos en ese momento. Estábamos viviendo, el Perú estaba en pleno proceso de desarrollo, tenías terratenientes, gente que venía de la capital y se adueñaba de las tierras de los campesinos. Entonces ella luchaba contra eso y fue bastante fuerte el movimiento indigenista en esa época en el país, pero nadie se enteró de lo que hizo ella o lo que hizo Pedro a favor de, porque todo se lo comió el escándalo. Entonces, como siempre dice, la mofa es lo que vende. Exacto, lo que hizo con una mano la borró con la otra. Y fue una pena, pues no, porque te digo, en realidad Dora hizo bastante y nadie lo sabe. Y para terminar con la entrevista, ¿cuál es su opinión acerca para cumplir, Dora Mayer, así como mujer y como periodista? Para mí Dora Mayer era una persona que estaba fuera de su época. Dora pensaba que la mujer debería hacer más que simplemente sentarse en la casa y cocinar. Era como te digo, si no es la primera mujer periodista en el Perú. Muy, muy inteligente, muy empeñosa, muy luchadora de sus ideales. Pero como toda mujer y al final cuando se enamora pierde la cabeza, pues no, como todas, creo yo, ¿no? O sea, ¿quién tira la primera piedra que no le ha pasado? Que te enamoras y pierdes el horizonte, y el problema es que ella nunca lo recuperó, se enamoró, y encima, claro, perdidamente, y encima murió la persona a la que ella amaba, perdió los papeles por completo. Ahora nunca volvió a ser la misma y murió, pucha, sí, pues no, prendida de su amor hasta el final. Tú puedes encontrar su lápida en el cementerio británico del Callao y dice Dora Mayer de Zulem, así de simple, hasta el final. Muchas gracias, Cecilia, por la entrevista. Claudia. Y ya sabemos un poco más sobre la historia de Dora Mayer y su faceta como periodista en